A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor Patricio Aro Ayerbe les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión del programa Al Pan Pan, las cosas como son. Durante este año hemos sido agobiado el mundo y los ecuatorianos por una pandemia que ha afectado todos los campos. Esta pandemia ha sido tratada a lo largo de este programa en todos estos aspectos, pero hemos dejado al final y cerca del final del año y cerca de la Navidad también para tratar el tema relacionado a religión y pandemia. ¿Por qué religión y pandemia? Porque muchos de los cristianos especialmente creen que esta es la voluntad de Dios, esta es un castigo de Dios potencialmente y sería Dios la única persona, el único ser que podría solucionar y parar este mal que agobia a toda la humanidad. Para tratar este tema, pandemia y religión, hemos invitado a Monseñor David de la Torre. Monseñor David de la Torre es el obispo auxiliar de Quito y obviamente un especialista en el tema religión y religioso, cerca de la Navidad y con la pandemia de por medio. Monseñor, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Un abrazo, Patricio, gracias por la invitación y un abrazo también a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de Telesucesos. Muchas gracias, Monseñor. En realidad, mucha gente cree en el Ecuador y en el mundo que la pandemia es la voluntad de Dios, que siempre está presente la voluntad de Dios por diferentes razones y diferentes circunstancias. Dentro del concepto teológico y dentro de los aspectos religiosos, ¿está de por medio Dios en la pandemia? Es importante rescatar, yo creo, el concepto de libertad, que es un concepto fundamental de toda la fe cristiana y de toda la teología. Y justamente yo creo que ahí es donde a veces hay cortocircuitos en la manera en que nosotros tenemos de enfrentar las realidades terrestres. Lo que sucede en nuestro mundo es obra de lo que cada uno de nosotros hacemos o dejamos de hacer. No podemos entonces nosotros responsabilizar a Dios de algo que es responsabilidad nuestra. Y justamente cuando en el tema teológico, bíblico, hablamos de la creación, estamos justamente manifestando que el principio primero de la naturaleza es la libertad. Significa entonces que esta pandemia no viene de la voluntad de Dios. Esta pandemia tiene sus razones naturales, tendrá sus responsables a nivel entonces de la acción del hombre, pero no podemos nosotros responsabilizar lo que en filosofía llamamos las causas primeras, confundirlas con las causas segundas. Entonces, ¿esta pandemia qué es? Esta pandemia es un reflejo de la inoperancia, ¿no es cierto?, de nuestras acciones humanas. Porque en definitiva, el problema no está tanto en que haya un virus que se ha esparcido
por el mundo, sino que los estados no hayan sido capaces de enfrentar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, en lugar de invertir en salud, en lugar de invertir en beneficio de la gente, lo que hemos hecho es o malgastar el dinero, las grandes potencias, en armas y a todo nivel en corrupción. Dentro de ese importante criterio de libertad que usted expresa y de esa responsabilidad en el hombre, al inicio de la pandemia, el mundo católico y el mundo en general vio a su máximo líder, al Papa Francisco, en solitario, en soledad, expresar su súplica ante un Cristo, a una imagen de Cristo en Roma, en el Vaticano, para pedir que la pandemia sea disminuida y sea detenida. Entonces, también la máxima autoridad de la Iglesia Católica vincula la libertad, la expresión y la culpabilidad del hombre con la voluntad de Dios en esa expresión solitaria del Papa Francisco. La verdad que no, porque si tú escuchas el mensaje del Papa era una invitación a la solidaridad y era una invitación al hecho de que no podíamos, y él lo repitió varias veces, estamos en la misma barca y nadie se salva solo. Entonces, la religión, la fe cristiana, no es solamente un mirar a Dios, sino que la fe cristiana es un mirar a Dios a través de las realidades terrestres. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la súplica que nosotros presentamos a Dios no es tanto que la pandemia se detenga como si Dios fuera un mago, que bastaría que toque, ¿no es cierto?, su varita y que en lugar de sacar un conejo del sombrero, sacaría entonces la salud y el bienestar para todos, sino que la súplica está acompañada de un compromiso, del compromiso de cada uno de nosotros, del compromiso de la humanidad por encontrar entonces, en definitiva, un mundo mejor. Ahí es clave, ¿no es cierto?, la palabra del Papa: nadie se salva solo, todos estamos en la misma barca. Y si comprendiéramos justamente la exigencia de fraternidad que esta pandemia conlleva, estaríamos entonces hablando de un mundo nuevo que realmente puede surgir a través entonces de esta experiencia de dolor y de muerte que hemos tenido que soportar a lo largo de este año. Esa experiencia de dolor y muerte responsabiliza de alguna manera a los estados y al hombre mismo, que no han tenido la suficiente previsión para primero atender el sistema de salud. Vimos que el sistema de salud en el mundo colapsó y especialmente en el Ecuador también colapsó. Pero dentro del sistema de salud vimos que se desarrollaron una serie de actividades reñidas contra el propio dolor de la gente que moría en los hospitales porque no tenía la atención médica inclusive se cobraba por dar atención médica, por dar turnos o por identificar cadáveres. Es decir, una actitud humana que riñe contra todo principio de hermandad y de fraternidad, que en lo que usted dice no era gente que no estaba en la misma barca. Efectivamente, yo creo que ese es el problema no solamente de ahora, sino de la humanidad entera. Digamos, desde Babel, ¿no es cierto?, para utilizar una imagen bíblica, desde Babel los seres humanos, en lugar de sentirnos hermanos, nos hemos comportado como enemigos, como contrincantes o como seres peligrosos los unos a los otros. Y claro, yo creo que la pandemia ha revelado de manera dramática esta ausencia de humanidad y de fraternidad. Lastimosamente, este reflejo de poner por encima del hombre el capital, el dinero, sigue manifestándose incluso en estos momentos cuando estamos hablando de las vacunas.
Finalmente, entonces, las grandes potencias han comprado ya el desarrollo de las vacunas para el próximo año y a pesar de que en muchos lugares del sur del mundo nos prometen vacunas para el próximo año, según lo que leía de estudios científicos la semana pasada, será muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay una producción, ¿no es cierto? No podrá haber una producción a escala mundial. Entonces tendremos que esperar a que nos toque el turno. Entonces, esta ausencia de fraternidad debe, yo creo, desaparecer. O sea, esta ausencia de fraternidad es la que debemos combatir, porque no puede ser posible que una nueva desgracia universal se presente sin que estemos preparados. Y para estar preparados tenemos que sentir el dolor del otro como un dolor propio. No puede ser que cada uno encontremos y busquemos soluciones a nuestros problemas cuando nuestros problemas son los problemas de todos. El momento en que nosotros expresamos esa necesidad de combatir esa falta de fraternidad, ¿qué acciones recomendaría la Iglesia Católica en nombre de la palabra de Dios? Yo creo que una de las primeras cosas es volver a construir la comunidad. Y para mí, por ejemplo, es importante el concepto de patria, porque el concepto de patria viene justamente de padre, ¿no es cierto? El hecho de que no importa en qué lugar hayamos nacido, no importa nuestro apellido, no importa nuestra condición social, pero somos hijos de esta tierra. Somos entonces, en definitiva, hermanos. Entonces, debemos construir una comunidad nacional y una comunidad universal verdadera. Y ligado a eso, la capacidad entonces de diálogo. ¿Qué es lo que vemos en estos días en el escenario político de nuestra patria? Lo que vemos es confrontaciones que no son ni siquiera ideológicas, son confrontaciones por intereses de grupos y por intereses personales. Entonces, cuando no pongamos por encima de nuestros intereses personales o de grupo los intereses de la patria, pues lo que hemos vivido en estos 10 meses se repetirá y cada vez se repetirá de manera mucho más aguda y mucho más dolorosa. Entonces, yo diría que tenemos ahí dos claves fundamentales de la reconstrucción del tejido social. El primero, la construcción de comunidad, y el segundo, entonces, una apertura al diálogo y al hecho de caminar juntos y de encontrar juntos las soluciones a los problemas que se presentan delante de nosotros. Nadie tiene la varita mágica de la solución a los problemas. Los problemas solamente se solucionarán cuando sentados en la misma mesa nos reconozcamos como hermanos y reconozcamos que cada uno, desde su punto de vista, desde su particularidad, tiene algo que aportar a la solución. Cuando yo miro al otro como un enemigo, eso ya es una violencia que engendra violencia. Cuando todos reconozcamos que estamos en la misma barca, en realidad ese concepto de comunidad es muy, muy importante, y ese concepto de comunidad en patria también. La patria hay que construirse y la Iglesia Católica juega un rol importante, siendo el Ecuador un país mayoritariamente católico. ¿Cuál es el aporte de la Iglesia Católica para construir esa comunidad, para construir esa patria y enfrentar todos, estando en la misma barca, a este mal que ha causado ya miles de muertos en el Ecuador y millones de muertos en el mundo? Yo vería como dos aportes fundamentales. El primero, evidentemente, la construcción de comunidades a escala humana, ¿no es cierto?, como es la vida de una parroquia.
la vida de las parroquias se articulan alrededor de los vecinos, alrededor de los que viven, ¿no es cierto?, en un mismo sector de la ciudad. Entonces, en ese momento el concepto de comunidad nos deja de ser algo abstracto para convertirse en algo concreto, porque está tocando a lo cotidiano y a lo diario, ¿no es cierto?, de mi vida, como es entonces mi vecino, como es la señora de la tienda, como es el taxista. Bueno, entonces, sentir de verdad entonces que este concepto de hermandad puede ser real, porque al reunirnos en el mismo templo, al celebrar juntos la misma Eucaristía, estamos entonces mostrándole a la sociedad que podemos ser hermanos en la diferencia. Ahora, que es algo que se construye y se reconstruye cada día, por supuesto, no es algo que está ya ganado de antemano. Y yo creo que un segundo aporte es el principio de la caridad. Es decir, el hecho de que el dolor del otro sea mi propio dolor. Y en ese sentido, a lo largo de estos 10 meses, hay experiencias y testimonios maravillosos de cómo las parroquias se han organizado para ir en ayuda de los más pobres y de los más vulnerables, de aquellos que han quedado sin trabajo, de aquellos que enfermos y solos estaban en sus cuartos, porque ni siquiera es que vivan en departamentos o en casas, pero ahí entonces ha llegado la ayuda de la comunidad cristiana, la ayuda de la iglesia, no porque tengamos más que ellos, pero porque su dolor es nuestro dolor. Y yo creo que ahí hay una cosa fundamental también de cambio, porque a veces, por ejemplo, ahora que llega la Navidad, sentimos como si me sobra $5 en el bolsillo, tendría que darlo. Pero la solidaridad y la caridad no nacen de lo que me sobra. La solidaridad y la caridad nacen de lo que yo mismo necesito para vivir. Y de lo que yo mismo necesito para vivir, soy capaz de darlo y de compartirlo con otros. ¿Por qué? Porque el otro es mi hermano, porque su dolor es mi propio dolor, de la misma manera que su alegría debe ser también mi propia alegría. La pandemia ha afectado al país y al mundo en todos los campos. El país se ha visto afectado muy seriamente en lo económico, en lo social, en lo político, inclusive mucha gente ha quedado desempleada, pero la fe de la gente se ha incrementado, pero también en esa ausencia y en ese distanciamiento las iglesias no han podido ser copadas como en realidad podían haber sido copadas. ¿Cuál es el balance dentro del campo de la Iglesia Católica y su repercusión directa en la pandemia? Yo creo que a nivel de habría que hacer una distinción en lo que es, ¿no es cierto?, la práctica religiosa presencial, lo que tú acabas de decir, y también, ¿no es cierto?, la manifestación religiosa de la gente. Yo creo que en el primer campo, las redes sociales fueron de una gran utilidad para que la palabra de Dios, para que la Eucaristía, para que ciertos actos de devoción y de piedad puedan estar al alcance de toda la gente. Entonces, de pronto comenzamos a transmitir por Facebook o por Zoom Eucaristías, encuentros de formación, encuentros de oración, oraciones cantadas. O sea, ha habido una variedad y una creatividad muy grande. Ahora, desde el mes de julio, en el Ecuador, en Quito, comenzamos un proceso de reapertura paulatina de los templos. Desde hace cerca de 2 meses tenemos la Eucaristía presencial en todas las parroquias. Y si bien es cierto, al principio había cierto temor, las personas que asisten hoy a las Eucaristías presenciales
son muchísimo más que las que hubo hace 2 meses. Entonces, cada mes, cada domingo, el número se acrecienta. Hay parroquias que han tenido que multiplicar sus Eucaristías porque debemos respetar el aforo reducido del 30%. Entonces, claro, donde antes podía aglutinarse 600 personas, ahora solamente pueden hacerlo 150, 200. Entonces hemos tenido que multiplicar también las Eucaristías. Evidentemente que el miedo, el temor al contagio y también ciertas cosas que las personas oyen les provoca cierto recelo para asistir a la Eucaristía, pero siguen la Eucaristía por Facebook o por las redes sociales, pero hay una invitación permanente de la Iglesia para que volvamos a la presencialidad, teniendo la certeza de que las iglesias son, yo diría, uno de los lugares más seguros en este momento en la sociedad, porque tenemos medidas de bioseguridad para ingresar, tenemos entonces el aforo reducido, tenemos el distanciamiento social de 2 metros y además de esos espacios, como sabemos que es una iglesia en la que hay aire, hay entonces espacio, las Eucaristías son más cortas que de costumbre para que las personas puedan entonces sentirse en seguridad. Así que hay que vencer el miedo también, de alguna manera, porque la vida está ahí delante de nosotros. Lo que no podemos ser es descuidados e irresponsables con nuestra vida y con la vida de los demás. Pero tenemos que comenzar a vivir de alguna normalidad. Una de las tradiciones más arraigadas del pueblo ecuatoriano, en el pueblo ecuatoriano, es la celebración de la Navidad y se inicia con un proceso de novenas al Niño Jesús. Esas novenas también se han visto disminuidas en número de familias. La familia ya no está integrando por el temor al contagio, pero eso no significa que la relación del hombre, del ecuatoriano, con la celebración del nacimiento de Jesús haya disminuido. Entonces, el mantenimiento del distanciamiento social, el no reunirse toda la familia, quiero decir, hermanos, abuelitos, primos, parientes, sino solamente la familia íntima, también es una recomendación de la Iglesia Católica en esta celebración. Claro, por supuesto hay que ser responsables, como decía, con la salud de cada uno y sobre todo con la salud de los más vulnerables, de nuestros abuelos, de nuestros ancianos o de amigos y familiares que tienen pues alguna enfermedad. Sabemos que ellos son los que corren peligro en caso de un contagio, pero hay algo que yo creo que la pandemia ha hecho, es llevar la religión al corazón de nuestras familias. Digamos así, en el caso del catolicismo, hemos vivido nosotros la religión en el templo y quizás uno de los lugares donde la religión, la manifestación religiosa estaba ausente era justamente nuestras familias, porque lo vivíamos en el templo. Al no poderlo hacer en el templo, nuestras casas se han convertido en templos. Nuestras casas se han convertido en lugares en los que la palabra de Dios ha sido pronunciada, comentada, meditada. Son nuestras familias donde los padres han vuelto a dar la bendición a sus hijos, donde los hijos han vuelto a sentarse a la misma mesa para rezar y dar gracias por la vida y por la salud. Entonces, digamos que la religión ha vuelto a su lugar primero, que es la familia, que es entonces el seno de lo cotidiano, y el templo ocupa siempre un lugar segundo, en el sentido entonces en el que en el templo tenemos que manifestar lo que es para nosotros todos
la experiencia de lo cotidiano. Sin lugar a dudas, la pandemia también ha traído cosas buenas y esa es una de las cosas buenas que ha traído. De esta manera, con Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito, hemos tratado el tema pandemia y religión y hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Gracias, Monseñor. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.